¿Qué tan fuerte es Senku, la fusión de Goku y Zenosama? Para empezar este video primero expliquemos quién es Senku, el cual es la fusión de Zenosama y de Goku, y aunque por el nombre se puede intuir de qué se trata, no debe de ser confundido con el Omni King, pues aquí ambos personajes se parecen muchísimo. También no debe de ser confundido con Goku Infinity, pues esta es otra versión de la fusión de Zenosama y Goku Super Saiyajin Infinito. Si quieren un video hablando de estos dos personajes, pídanlo en los comentarios y apoyen este video. Ahora, ¿qué villano haría que una fusión así se llevara a cabo? Pues sabemos que Zenosama es una de las máximas entidades en Dragon Ball, y existen muchísimas historias de Senku, pero en este video abarcaremos las dos principales historias del personaje. La historia comienza con el despertar de un guerrero inimaginablemente poderoso, tanto que este ser supera por mucho al padre de todos los ángeles. Dicho ser tenía un poder muy similar al mismísimo Zenosama. No, su poder era incluso superior. Zenosama se percataría al instante de la presencia de dicho ser, pues su presencia se podía sentir en los dos universos. Este muy afligido se quedaría en completo silencio, analizando la situación. Goku, quien se encontraba en el palacio de Zenosama entrenando junto a este último, se percataría de la molestia de su maestro. Pero ¿qué podría tener así al rey del todo? Este sin mucha dilación le preguntaría a Zenosama qué estaba ocurriendo. Zeno le explicaría la situación, pues los dos universos estaban en peligro e iba a necesitar toda la ayuda posible para enfrentarse a dicho guerrero, pues ahora Goku tenía un poder incluso superior al de Daishinkan, gracias al entrenamiento brindado por Zenosama, pues este consistía en entrenar por 12 años con Daishinkan y con el mismo Zenosama. Así Goku había alcanzado un poder inimaginable. Goku, muy confundido, le pediría permiso a Zenosama para encargarse él mismo de este asunto. Zenosama le diría que no se equivocara, pues ese guerrero era aún más poderoso de lo que se imaginaba, pues al igual que él, ese sujeto era un Saiyajin, el cual tenía un potencial absurdamente alto, incluso mayor al demostrado por Broly, pues este guerrero también era un Super Saiyajin legendario, pues en el pasado Zenosama junto a Daishinkan de alguna forma lograron sellar a dicho guerrero, pero ahora este había despertado y era mejor que todos lucharan en equipo, así tendrían más oportunidades de derrotarlo, de una buena vez por todas. En ese preciso momento, el guerrero legendario aparecería en el templo de Zenosama, sorprendiendo a todos los presentes. Ya no había tiempo para prepararse, la única forma para derrotar a ese sujeto era una especie de fusión, pero no a la que todos estábamos acostumbrados, pues en esta ocasión sería diferente, pues ahora Zenosama le daría todos sus poderes a Goku, pero desgraciadamente tendría que dejar de existir después de esto. Después de un enorme estallido, el polvo se empezaría a disipar, revelando a Goku Super Saiyajin 3, pero en esta ocasión era diferente, pues tenía la ropa y algunos rasgos de Zenosama. La batalla tenía que terminar lo antes posible, pues ese sujeto tenía la misma capacidad de Broly, de incrementar su poder y adaptarse a su enemigo, y si eso llegaba a ocurrir y el guerrero legendario alcanzaba un poder similar al de Senku, todo habría acabado, y nadie sería capaz de vencerlo. Goku se daría prisa y de un poderoso ataque acabaría con el guerrero legendario. Un par de años habían pasado desde la última saga de Dragon Ball Super, y nos encontramos en el palacio de Zenosama, donde este último estaba planeando hacer otro torneo del poder, para poder ver cuánto habían incrementado sus poderes Goku y sus amigos. Pero a lo lejos, Daishinkan estaba observando todo en silencio, pues Daishinkan se había corrompido y ahora cuestionaba cada decisión tomada por el Rey del Todo, pues desde el torneo del poder, este tenía otro concepto de Zenosama, pues a este último solo le importaba el tener entretenimiento, aunque esto significara la destrucción de sus dos universos, cientos de vidas inocentes, solo por un capricho del Rey del Todo. Sin duda alguna, para Daishinkan las cosas estaban mal, y aunque detrás de todo habían dobles intenciones de Daishinkan, pues este quería ser el nuevo Rey del Todo, pues no creía que Zenosama fuera el indicado para este puesto. Así Daishinkan empezaría su plan para derrotar al Rey del Todo, y hasta el momento todo le estaba saliendo bien, pero con lo que no contaba era con la aparición de un Saiyajin, pues cuando Daishinkan se dirigía al universo 7 para intentar reclutar a Whis, este se toparía con Goku y Vegeta, los cuales ya estaban enterados de los planes secretos del gran sacerdote,
Goku y Vegeta se pondrían en guardia y se lanzarían en contra del gran sacerdote, quien no se esforzaría mucho para repelerlos de un par de ataques. Goku y Vegeta accederían a sus doctrinas, pero Daishinkan ni se inmutaba, y a pesar de que estos dos ya superaban por mucho a un dios de la destrucción, estos no eran rivales para Daishinkan. Posiblemente ni siquiera con una fusión serían capaces de vencer al gran sacerdote. De repente, Goku escucharía una voz en su cabeza. Se trataba de Zeno-sama, quien le diría a Goku que buscara una distracción y acudiera a su templo de inmediato. Goku le diría a Vegeta que ganara algunos segundos, pues tenía un plan entre manos. Vegeta sentiría y con ayuda de Whis y Bills se lanzarían en contra de Daishinkan. Obviamente estos tres no eran rivales para el gran sacerdote, quien los derrotaría sin ninguna dificultad, pero cuando Daishinkan les iba a dar el golpe de gracia, este fue interrumpido por un nuevo guerrero misterioso. Su nombre era Senku, y sin darle mucho tiempo a reacción, le daría una paliza a Daishinkan, quien a pesar de estar usando su verdadera forma, este no sería rival para la fusión, teniendo una inminente derrota gracias a Senku. Bien, ahora que comentamos las dos historias, intentemos explicar qué poder tendrían estas dos versiones de Senku, empezando con el de la primera historia, pues aquí Senku sí se vuelve brutalmente poderoso, pues Goku asimila por completo todo el poder de Zeno-sama, además de que en esta historia Goku posee un poder incluso superior al de Daishinkan, o sea que esta versión de Senku es abrumadoramente poderosa, pues solo imagínense una fusión de Daishinkan y Zeno-sama, pues Senku sería incluso superior a esta fusión, por lo tanto, yo pondría a esta versión de Senku al mismo nivel de un Super Saiyajin 10, pues a pesar de que yo creo que Daishinkan es inferior a un Super Saiyajin 9, yo sí creo que una fusión de Zeno-sama con esta versión de Goku multiplicaría por muchísimo sus poderes. No me atrevo a ponerlo por encima de un Super Saiyajin 10, pues si la diferencia entre el Super Saiyajin 9 y el Super Saiyajin 9 Full Power es abismal, la diferencia que existe entre el Super Saiyajin 9 y el Super Saiyajin 10 Poder Prohibido es aún más grande, pues sabemos que ni siquiera un Gogeta o Vegito en Super Saiyajin 9 Full Power serían capaces de derrotar a la tercera forma de Cell Booster. Ahora, recordemos que Goku Super Saiyajin 10 era infinitamente superior a la cuarta forma de Cell Booster, por lo tanto, yo creo que este Senku estaría a la par de un Super Saiyajin 10, y no sabría decir quién ganaría en un combate entre estos dos. Ahora, pasemos con el Senku de la segunda historia, y en esta ocasión es más fácil de saber qué poder tendría Senku, pues como lo mencioné anteriormente, para mí Daishinkan tiene un poder muy inferior al de un Super Saiyajin 9, y en su verdadera forma o su máximo poder, este apenas si superaría a un Super Saiyajin 9, o como máximo se pondría a la par de un Super Saiyajin 9 Full Power. Por lo tanto, esta versión de Senku tendría un nivel similar al de una fusión con el Super Saiyajin 9, siendo superior a Cell Booster en su segunda forma, pero perdiendo con este en su tercera forma. Y ya ni hablar si Cell Booster decide usar su cuarta transformación. Senku no tendría ninguna oportunidad contra este Cell Booster, o con una fusión usando el Super Saiyajin 9 Full Power. Y si este Senku apareciera en Anime War, estaría a la par de personajes como Arcona a su máximo poder y Zeno-sama con su verdadera forma, y solamente podría ser derrotado por Gogeta Omnigod o por un hipotético Super Saiyajin 4 Omnigod, y personajes como Goku Super Saiyajin Infinito o un Super Saiyajin 10 Poder Prohibido barrerían el piso con este Senku. Espero les haya gustado el video. No olvides seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui Mitable Carp y nos vemos en un próximo video.